Dios les bendiga en esta mañana, amados hermanos y amigos del grupo de evangelismo La Comisión Esperanza. Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido un día más estar en su presencia, un día más estar con ustedes, un día más poder transmitir estos mensajes, estas enseñanzas que sé que son de ayuda espiritual, que son de apoyo para muchos de los que escuchan esta palabra que es la palabra de Dios. Realmente nosotros no somos nada, somos servidores por gracia de Cristo. Somos servidores por gracia de Él y nos sentimos complacidos de lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que Él nos ha entregado. Hoy nos encontramos desde el restaurante Panca Peruana. Panca Peruana queda ubicado 1 kilómetro abajo del Romboy de Amarillo. Este restaurante abre sus puertas también para que el evangelio sea predicado. Usted puede venir aquí, degustar los mejores platos de la gastronomía peruana. Y bueno, como ya es habitual en nosotros no tenemos por dirección predicar el evangelio en un solo lugar, sino vamos a diferentes lugares, en diferentes negocios, donde quiera que sus dueños abren las puertas y que piden que el mensaje sea predicado. Bueno, Dios nos da esa gracia y a lo cual agradecemos a este restaurante Panca Peruana, comida peruana, sazón peruano. No lo olvide para que lo disfrute usted, su familia, venga por estos lugares. No le hacemos una publicidad como tal al restaurante, sino agradecemos a ellos el abrir nuestras puertas, el abrir sus puertas para poder predicar la palabra del Señor, y en retribución a ello lo recomendamos porque también hemos comido en este lugar y a veces venimos. También aquí opera un lavadero de vehículos. Entonces usted puede mandar lavar su vehículo mientras degusta de la gastronomía peruana, y también puede usted compartir un café, una bebida con su familia mientras que hace sus labores. Bueno, quiero hablar bajo el tema el peligro de ser agua estancada. El peligro de ser agua estancada. Saludamos a todos aquellos amigos y oyentes, personas que nos pueden visualizar por este medio, y damos gracias a Dios a aquellos que tienen a bien compartir el mensaje, que tienen bien postearlo en sus muros, que también dejan un like, dejan una interacción con la página. Para nosotros es gratificante ver que hay personas que están conectados con el mensaje, con la palabra, y realmente nosotros no hablamos de temas exclusivos o independientes, sino hablamos de un tema general que es la palabra de Dios y que es para toda criatura. La palabra del Señor es muy clara cuando podemos expresarla, hablarla sin interrupciones, sin reservas, sin pensamientos contrarios, sino que podemos dar a conocer un mensaje de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, aquel que nos cambia, nos transforma, aquel que hace que las cosas sean nuevas. Y bueno, como lo dije anteriormente, saludamos a todos aquellos que nos ven internacional y nacionalmente, porque sabemos que hay gente que nos ve a través de este medio. Ha llegado este mensaje, se difunde la palabra del Señor. Saludamos a la iglesia de Bosa Carlos Albán en Bogotá, cuyo pastor reverendo Gildardo Gómez y su esposa. Les saludamos en el amor del Señor, iglesia de la cual formamos parte. A todos los miembros de
a toda la membresía de la iglesia, a todo el liderazgo de la iglesia, les saludamos y sepa que estamos ahí trabajando en pos de las almas. Nuestro trabajo no es en pos del enriquecimiento, no es en pos de aspiraciones personales, sino es un trabajo en pos de las almas, porque su palabra dice que el evangelio debe ser predicado a toda criatura para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Expresa también la palabra del Señor: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por eso expresamos nuestros saludos y esperamos que hoy esta palabra sea de bendición para los que nos ven, las que nos escuchan allí a la distancia. Y como dije, el tema lo nombré con antelación. El tema de hoy es el peligro de ser agua estancada. Si de pronto allí en la transmisión se cuelan sonidos de vehículos, le pido que tenga un poco de paciencia, pues estamos muy cerca a la avenida y aunque trabajamos con este tipo de micrófonos, también a veces el sonido se cuela, así que le pedimos disculpas por ello. Bueno, la palabra de la que vamos a hablar hoy está ubicada en el libro de Ezequiel, capítulo 47, verso 11. Libro de Ezequiel, capítulo 47, verso 11. Y voy a tomar este texto que dice: y sus pantanos y sus lagunas no sanearán, quedarán para salinas. Repito el texto, si usted tiene una Biblia a la mano, si tiene un teléfono móvil. Bueno, el texto habla en su antecontexto, todos los primeros 9, 10 versículos hablan de las aguas salutíferas. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque la venida del Señor está muy cerca y aquí en este libro del profeta Ezequiel quedó registrado el acontecimiento, lo que va a suceder. Cristo, que es el agua viva. Y dice aquí en el verso 11: sus pantanos y sus lagunas no sanearán, quedarán para salinas. Mi buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana y te pedimos, en honor a tu Hijo amado Jesucristo y por el poder de tu santa palabra y de tu Santo Espíritu, permíteme hablar de tu palabra como debo de hablar en esta mañana. Y permite, Padre, que mi inspiración no provenga de mi intelecto, sino que provenga de tu santo templo, de donde emana la sabiduría, de ti. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús y por honor a tu Santo Espíritu, permíteme exponer tu palabra en esta mañana y que sea edificación para todos los oyentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos míos, en el libro de Ezequiel, capítulo 47, nos habla de una advertencia, nos habla de una reconvención, nos advierte que los pantanos y las lagunas o las marismas del río, o sea, usted ha podido darse cuenta que cuando el río sube su caudal, siempre tiende a desbordarse por diferentes lugares, por las partes más bajas. El río tiende a dejar lagunas, a dejar pozos, pocetas, por así decirlo, a las riberas del río, o tal vez a partes lejanas también, alejadas del río o alejadas del caudal del río, pero que van en su cauce, el río se desborda y va llenando estos lugares, estas pantanos, estas lagunas, estas marismas,
se van llenando de agua que tal vez viene con nutrientes, viene con, recordemos que cuando hay invierno y se desborda, bueno, bajan aguas de los lugares altos, arena y en fin, cantidad de cosas buenas y malas, pero que bajan por el río. ¿Por qué hablo de cosas malas? Porque también pueden bajar palos de madera, grandes rocas, cantidad, bueno, hay gente que no tiene ese sentido ecológico y bota basuras, entonces el río cuando baja también arrastra basuras y bueno, pero en fin, hay un agua que lleva bendición y también basura a diferentes lugares a donde el río se desborda. Y esto lo vemos claramente. Pero cuando la palabra de Dios dice aquí no sanearán, nos habla claramente de que serán dejados en la condición en la que están. Mire, amado hermano, hoy día, ya próximos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, soy enfático siempre en hablar de la venida del Hijo de Dios, de nuestro Señor, de mi Señor, de su Señor, porque así lo prometió Él, porque Él dijo, si me fuere y no fuese a cumplirlo, entonces Él os lo hubiera dicho, dice su palabra. Me voy pues a preparar morada. Simbólicamente, amados hermanos, esta palabra representa a un número de creyentes y a un número de personas que rechazan la gracia de Dios, que rechazan la llenura del Espíritu Santo, que rechazan la provisión divina, hablando en el término espiritualmente, y que no permiten que el agua viva que es Jesucristo fluya y limpie su cuerpo espiritual, su interior espiritual, su corazón, su alma. Y la palabra nos dice quedarán para salinas, lo que quiere decir que quedarán estériles. O sea, la palabra salinas, hermano, nos habla de una esterilidad. Mire, la frase quedarán para salinas, como nos damos cuenta, proviene de este libro profético de Ezequiel. Lo que estamos predicando hoy es la profecía que fue dada hace muchísimos años al pueblo de Israel, a Jerusalén, pero que también, amados hermanos, como hablamos de palabra viva y eficaz, cortante, hablamos de que es una palabra que en el contexto bíblico es para nuestros días, en el bloque profético es para nuestros días. Hermano, las aguas que son estancadas son aguas bastante peligrosas y vamos a verlo más adelante. Hermano, simboliza la esterilidad, la sequedad, el juicio divino. Por eso dice, quedarán para salinas. Cuando podemos ver esto y proyectarlo a nuestra vida espiritual, decir que no queremos recibir o pensar que no somos capaces de recibir el agua viva que es Cristo, porque es que muchos decimos, yo soy cristiano, pero pocos tenemos a Cristo realmente en nuestro corazón. Son preguntas que debemos hacernos cotidianamente en nuestro trasegar, en nuestro mover. Mire, un agua que no fluye, un agua que no limpia, porque donde no hay fluidez no hay limpieza. Así que las vidas quedan estériles, quedan amargados espiritualmente, muertos espiritualmente. El contexto
amados hermanos, de la visión que tuvo Ezequiel en este momento, esta visión, dice que del río brota desde el templo, o sea, que el río sale desde el templo y podemos verlo aquí en el verso 1. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Hermano, cuando hablamos de la palabra oriente en la Biblia, es una palabra que nos indica a volver a nuestras raíces. Recuerde usted que el judío tiene por tradición orar, abrir las ventanas, clamar, pedirle a Dios hacia el oriente, o sea, mirando a Jerusalén, recordando la promesa y el pacto. Por eso hablamos que el volver al oriente, dice, y que salían de debajo de la casa al sur del altar, o sea, hacia la humanidad. Esto nos habla de el Cristo que volverá, porque recordemos que Él es el agua viva, Él es el manantial de vida, y lo veremos más adelante. Amados hermanos, este río representa una presencia vivificante. Este río del cual nos habla el verso 1 representa al Espíritu Santo, al Evangelio. A medida que el río avanza, a medida que el río va fluyendo, va esparciéndose, el río lo que toca lo va sanando, lo va transformando. El agua salada, el agua estancada, el agua muerta, incluso el mar muerto, se convierte en agua dulce en esta visión. Es un agua llena de vida. Nosotros somos naciones, amados hermanos, que tal vez estábamos en oscuridad, tal vez estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y aquella agua vida o agua de vida nos ha dado la posibilidad de vivir espiritualmente el anhelo, el deseo que será cumplido de una vida eterna. Amados hermanos y amigos, en esta mañana, el agua de vida, como lo dije, simboliza al Espíritu Santo y la vida eterna. Pero por el contrario, las aguas estancadas o lodosas representan, hermano, un estancamiento espiritual en el cual nos podemos encontrar. Usted puede decir, yo hoy me considero que estoy estancado espiritualmente. El agua estancada genera infertilidad. Infertilidad en el ámbito espiritual, infertilidad en la casa o en el hogar, infertilidad en los negocios, infertilidad en cualquier desarrollo que hagas en tu vida, porque si espiritualmente estás estancado, y la palabra del Señor dice que lo espiritual gobierna. Por eso nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y aquella infertilidad es dada al alejarse de Dios. Son consecuencias de apartarse de Dios. Simbolizan lugares, amado hermano, donde la gracia de Dios ha dejado de fluir, donde la gracia de Dios ha dejado de estar, y hay un paso a la toxicidad,
hay un paso a lo tóxico, hay un paso a un letargo. Cuando hablamos letargo, hablamos de un letargo, hablamos de un retraso, amados hermanos. El libro de Isaías, gloria al Señor, si usted lo puede buscar allí, el libro de Isaías en el capítulo 14. Mire, amado hermano, que cuando hablamos del letargo, hablamos de el adormecimiento. Y hoy en día ha entrado un adormecimiento a muchos lugares. Hoy en día hay mucha gente adormecida. Y allí, en el juicio a Babilonia, nos deja claro, este juicio sobre Babilonia nos deja claro en el verso 14, en el verso 23, perdón, y nos dice, y la convierte en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escoba